Hola chicos, Historia del arte y de la cultura el 99. Un tema muy interesante, el feudalismo. Y por una vez me he apartado un poquito del libro que estoy siguiendo, de María Comás, a la que le sigo muy agradecido, por supuesto, y que me proporciona una compilación, es decir, una estructura total, completa, sin que me pudiera olvidar de algunos temas, que es el riesgo que se corre cuando coges un proyecto tan amplio. Pero en este caso, del feudalismo, he visto que me era mucho más comprensible, y si lo ves para mí, quiero entender que también lo será para vosotros, ya que soy yo quien os lo transmito, el pensamiento y las consideraciones que hace una gran producción actual de cultura, que es la Wikipedia, a la que yo estoy muy agradecido. Me parece una realización extraordinaria que contribuye muchísimo a la cultura de los pueblos y tiene una dosis muy razonable de objetividad, huyendo de las exageraciones y de los extremismos que son muy prolíficos en temas culturales, ya que los poderes fácticos, sabiendo la importancia que damos a nuestra historia y a nuestros antecesores, abusan, y no solo abusan, adulteran los contenidos históricos. Muchas veces la mejor forma de adulterarlos es magnificar solamente lo negativo, que es terrible lo que pueden conseguir de esta manera esos inmorales dirigentes que pretenden arrear el rebaño de las masas populares a base de medias verdades de la historia. Es realmente muy pernicioso, y se da pero mucho. Bueno, en fin, mi agradecimiento a Wikipedia. Podéis buscarlo, solo con buscar la palabra feudalismo en Wikipedia, y encontraréis pues este resumen que yo aquí he hecho, anotaciones no, más bien segmentación de lo importante o lo no tan importante. El feudalismo, que ahora iremos viendo ya en qué es, está fundamentado en tradiciones jurídicas, es decir, no es algo nuevo, casi nada lo es en el transcurso de la historia. Todo tiene unos padres, unos abuelos, y el feudalismo pues también. Está fundamentado en distintas tradiciones jurídicas, es decir, de leyes, tanto en el derecho romano como del derecho germánico. Dos grandes bloques institucionales. Por ejemplo, las relaciones de clientela, que si te acuerdas vimos entre los primeros patricios de la Roma primera, que formaban una especie de núcleo ya. El productor de una tierra, el labrador de una tierra, el rico, con todos aquellos que tenían relación tanto en la contribución de bienes para esa producción como en la expansión y comercialización de los bienes de producción. Y todo aquel conjunto de personas era denominada clientela y formaban con él como una macrofamilia. Bueno, pues de clientela. De séquito, es decir, de relaciones de séquito, o sea, relaciones de clientela ligadas a la producción. Relaciones de séquito,
a la compañía, al servicio, al acompañamiento. Que el importante, la persona principal, necesitaba de otros. Y los constituía en su séquito, que lo acompañaban, lo servían, etc. Y otra también del vasallaje, es decir, del estar a disposición de, mediante contrato o mediante otras cosas. El feudalismo respondió. ¿A qué respondió? ¿Qué es lo que vino a tapar? ¿A qué se debieron sus causas? Pues sobre todo a la inseguridad e inestabilidad en la época de las invasiones. Es curioso que de estas invasiones se habla muy poco. Las invasiones posteriores a la caída de Carlomagno, al fraccionamiento del imperio de Carlomagno. Y fueron en gran medida la causa de la aparición del feudalismo. Invasiones de los pueblos germánicos, de los pueblos eslavos, de los pueblos magiares, de los pueblos musulmanes, de los pueblos vikingos. Entonces, y además constantes y no solo sin aviso, sino también casi sin una lógica, sin una estructura. ¡Oh, que vienen por allí! ¿Quiénes vienen ahora? Y sonaban las campanas o lo que tuvieran que sonar, y si ya se presentaban allí los invasores. Y había que huir o quedarte a cero de posesiones, te quitaban todo o la vida. Entonces, el ciudadano de a pie necesitaba protección contra todo ese desmadre de invasiones que no sabían ni por dónde le llegaban. Dice, ante la incapacidad de las instituciones estatales, es decir, lo que había sido antes el Estado de Roma, el Estado de los pueblos godos, de los reyes visigóticos, de los reyes de Francia, etcétera, que eran los que dirigían el Estado. Pues ahora ese poder estatal directamente desde arriba, del rey, del emperador, de esto, no llegaba a ellos. Ya podían invocar que venga el rey. No, el rey no está cerca de ti y te va a pillar. Así que cógete a otro que esté más cerca de ti, más próximo, que era, claro, mucho más alejado del rey. El rey se había quedado en la distancia y aquí sucedía la invasión del ciudadano de a pie. Y esta distancia era larguísima y sin comunicaciones imposible. Entonces él tuvo que coger a otro sustituto de poder, a un poder fáctico, que sería el señor. El que tuviera algo donde meterte tú cuando viniera la invasión. Si tenía una fortaleza, por mínima que fuera, que contuviese y tú pudieses meterte allí con tu familia, con tus mínimas riquezas, y esperar que pasara la marabunta de la invasión, este señor para ti era el todo. Dice, las instituciones estatales habían quedado muy lejanas. La única seguridad provenía de las autoridades locales, nobles laicos, es decir, nobles no clérigos, o eclesiásticos. El mundo bajo este prisma se divide, ya lo sabes, en dos mitades, lo mismo que lo positivo, lo negativo, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo tal. En la sociedad, bajo el aspecto religioso o de culto, se divide en dos también, que son laicos y eclesiásticos o clérigos. Laicos y clérigos. Bueno, pues dice, las únicas autoridades locales, que unas veces serían laicas, otras veces serían clérigos, que controlaban las fortalezas grandes, las fortalezas que eran capaces de contener a una invasión, que eran los castillos o monasterios fortificados. Hay unos monasterios que ya aparecen abiertos con múltiples entradas, y hay otros monasterios, solo los había, que prácticamente eran fortalezas, con pocas puertas, si bien custodiadas, y con elementos de defensa, almenas, etc., que les permitían defenderse. O monasterios fortificados en los entornos rurales, del campo, allí donde estaban estos asediados o atacados por las invasiones.
Entonces, estos castillos, tanto de laicos como de eclesiásticos, monasterios, etc., se convierten en nuevos centros de poder ante la decadencia de las ciudades. Señores, este señor, este abad, este obispo, tiene donde puedo refugiarme yo. Y el rey acaba diluyéndose ante la lejanía y adquiere estos centros de poder más cercano al individuo a proteger, adquieren la relevancia. Es decir, es el feudalismo, entre muchas cosas, podríamos decir que es un paso de una estructura unificada a una estructura multiplicada. Desde el punto de vista institucionalista, es decir, considerado el feudalismo como una institución, el feudalismo, dice, fue el conjunto de instituciones creadas en torno a una relación muy específica, la que establecía entre un hombre libre, el vasallo, ojo, porque aquí hay una idea muy extendida errónea. Entonces, a ver si logramos desterrarla, dejarla bien clara. El feudalismo, el conjunto de instituciones creadas en torno a una relación muy específica, muy especial, la que se establecía entre un hombre libre, el vasallo, que recibía la concesión de un bien del señor. Es decir, el señor y el vasallo. Este era HL, hombre libre, y este también era HL, hombre libre. Dos hombres libres. El vasallo, recibía del señor el feudo, es decir, el señor daba al vasallo el feudo, ante el que se encomendaba en una ceremonia codificada, una ceremonia establecida, metida en códices, de ahí vendría codificada, bien con unas secuencias, una estructura y unos personajes, es decir, una puesta en escena ya perfectamente establecida. Antes se comentaba en una ceremonia codificada que era el homenaje, que representaba el establecimiento de un contrato. Esto se hacía mediante el homenaje, esa ceremonia que era lo mismo que un contrato. Y ahora te voy a decir esta palabra porque la he encontrado bastantes veces. Bueno, te puede servir o te la puedes encontrar. Sin alagmático. Sin alagmático, que significa que obliga a ambas partes. Es decir, hay obligaciones de A para B y de B para A. Eso es un contrato sin alagmático. De obligaciones recíprocas de ti para mí y de mí para ti. Esta serie de obligaciones recíprocas de carácter tanto militar como político-social, establecidas entre la nobleza guerrera, giraba en torno a tres conceptos claves: señor, vasallo y feudo. Entre señor y vasallo se establecían las relaciones de vasallaje, esencialmente políticas. Relaciones políticas. Políticas significa de trato, de que tú no hablarás mal de mí, ni tú tampoco de mí. Es decir, nos mantenemos un respeto mutuo y un apoyo.
Que sepa todo el mundo que yo tengo contrato contigo y tú conmigo. Y eso tiene que ser exteriorizado. Que se vea siempre. Esta serie establecidas entre la nobleza guerrera giraba en torno al señor, vasallo y feudo. Entre señor y vasallo establecían las relaciones de vasallaje esencialmente políticas. En el feudo, entendido como unidad socioeconómica o de producción, es decir, una parcela, un territorio, una tierra, básicamente eso era un feudo. Dice, entre el señor y los siervos, que desde la historiografía marxista, es decir, aquí, en la consideración del feudalismo, has de tener en cuenta que hay dos prismas, dos máquinas opinables, dos fuentes que te van a decir cada uno cómo lo entiende. Una es la institucionalista y otra es la marxista. Fijaros la muestra de objetividad que era Wikipedia al ponernos y al considerar las dos. No ha descartado ni una ni la otra. Dice, pues el feudo, dice, las relaciones entre el señor y los siervos que desde la historiografía marxista se explican como resultado de una coerción extraeconómica. Una coerción es una fuerza, un obligarte por la fuerza. Eso es la coacción o la coerción. Pero no dice una coerción personal de cogerte y tú, ven aquí, tienes que hacer esto. No, sino que el que puede, el de arriba, ha montado todo un sistema totalmente desproporcionado en el que él tiene todas las de ganar y tú todas las de perder. Y que por la fuerza tú no puedes dar la vuelta a ese sistema. Eso sería coercitivo. Bueno, pues algo así lo entiende la visión marxista, el prisma marxista. Por la que el señor extraía, quitaba, desposeía el excedente productivo a los campesinos y a los siervos, que eran la otra parte. Pero ojo, que esos campesinos y esos siervos todavía no están aquí. ¿Cómo que no? ¿No son los vasallos? No. No. Esos van a estar aquí en una tercera, campesinos o siervos van a estar aquí, en otro estrato inferior. Bueno, pero los vasallos bien tendrían. El vasallo acababa subarrendando su feudo recibido a otros vasallos de él. Y se establecía entonces una pirámide. Se establecía una pirámide de vasallaje en vasallaje desde el señor. Claro, automáticamente, si este era señor de este, que era el vasallo, y aquí este ha cogido otro vasallo, se convertía en señor de. O sea, era el señor de este. Hasta que, en la última relación de ya donde se paraba esta relación de señor-vasallo, se iniciaba las reacciones dentro del feudo, dentro de la tierra, y esas se hacían con el siguiente estrato humano, que era el campesino o siervo, también denominado los siervos de la gleba. La gleba, que es la labor agrícola. La labor agrícola. Continúo porque esto, tranquilo, que nos lo irán aclarando todavía más. La forma más evidente de la renta feudal era la realización por los siervos,
de prestaciones de trabajo, porque, a ver, en lo que era el feudo, a ti te ha concedido estas tierras, vale, pues esto es el feudo. Entonces, en el feudo se dividía en parcelas, una grande, que era la reserva señorial. Reserva señorial. ¿Qué significa? Que lo que se produzca aquí va directamente al señor. Al señor. Y luego estaban otras parcelas subdivididas donde en cada parcela había un campesino. Un campesino. Los siervos que estaban aquí, siervos o campesinos, tenían que hacer prestaciones de trabajo labrando y cultivando la reserva señorial. Esas relaciones o esas prestaciones de trabajo se llamaban, tenían un nombre especial, se llamaban corveas o sernas. Corveas o sernas. Las prestaciones, las labores que los campesinos o siervos tenían que hacer en la reserva señorial. Con lo que el espacio físico del feudo se dividía en la reserva señorial, o reserva también dominical, porque dominus ya sabe que significa señor, señor sería en romance y dominical sería en latinismo, reserva señorial o dominical, donde se concentraba la producción del excedente, y luego estaban estos pequeños predios o parcelas que se llamaban los mansos. Cada manso estaba cultivado y rentabilizado, usufructuado por un campesino o siervo. Y los mansos, donde se concentraba la producción imprescindible para la reproducción de la fuerza de trabajo campesina. Es decir, aquí aseguraba que el campesino pudiera seguir funcionando, pudiera seguir trabajando, pudiera seguir manteniendo su vida, y no se produciría una absorción, un estrujamiento y ahogamiento de sus recursos para que matásemos a la gallina de los huevos de oro. El campesino es necesario, porque si no te trabaja las tierras, la reserva señorial, todo el sistema se viene abajo y tú no te beneficias de nada. Entonces dale un manso para que atienda a sus necesidades mínimas y pueda seguir teniendo salud y fuerza como quien cultiva una herramienta necesaria para el trabajo. Y los mansos, donde se prescindió la oferta. En otras formas, los siervos se obligaban a distintos tipos de pago, como a veces no solo era ya la corvea y la serna, sino que podría tener también otras modalidades. Ten en cuenta que el feudalismo se dio en vastas regiones y continentes a veces, podríamos decir, y presenta también variedades. O sea, no podemos hablar de una sola forma de estructura feudalista. Bueno, dice que entonces cuando el campesino no contribuía con la reserva señorial, o sea, con los trabajos en la reserva señorial, pues lo hacía en forma de otros contribuciones o estipendios, impuestos, a distintos tipos de pago, como una parte de la cosecha incluso del manso, o un pago fijo, tanto al año, que podía realizarse en especie, tantas ovejas, tantos corderos, tanto esto, tanta madera. Esto ha llegado hasta nuestros días. O sea, todavía estas costumbres han llegado hasta nuestros días. En los sistemas de peonaje, en los sistemas de alquiler de tierras, etc. Dice, o en moneda,
que era lo menos usual, ya que hasta el final de la Edad Media la circulación monetaria fue muy escasa y había todo tipo de intercambios o de trueques. No se hacía mediante monedas. Oye, estas 2 ovejas por este saco de trigo. Vale, hecho. Apretón de manos y ya estaba el trueque. Entonces la moneda se reducía a lo mínimo. Y luego a este tipo de impuestos, pues los señores sí podían, añadían otra cantidad de derechos y monopolios señoriales de los que también vamos a hablar. Los antecedentes, es decir, históricos y de hechos que propiciaron la aparición del feudalismo. El sistema feudal europeo, al que básicamente nos estamos remitiendo, tiene sus antecedentes en el siglo V, cuando cae el Imperio Romano. El colapso del imperio, el quedarse apagado, sin funciones, totalmente yacente, muertas todas sus estructuras, acaeció básicamente por su gran extensión, porque era enorme, pero también, lógicamente, por la incapacidad del emperador para controlar todas sus provincias. Algo se hizo mal, ya hemos visto causas de la caída del Imperio Romano en otros vídeos, etc., sumando cada vez más numerosas incursiones o propiciando cada vez más numerosas incursiones de pueblos bárbaros, de pueblos extranjeros extraños, que atacaban y saqueaban las provincias, sobre todo las más retiradas del centro. Esto provocó que los emperadores necesitaran gente para defender sus grandes terrenos y contrataron, pues, caballeros o nobles. Contrataron a caballeros o nobles. Ya, por lo tanto, no formaban ellos en sus bases las legiones. O sea, no las producían ellos, sino que preferían contratarlos, tipo mercenarios. Oye, ese caballero tiene mucha fuerza. Roma, contrátale, que nos defienda esa región. Que a su vez contrataban vasallos, villanos, pobladores de las villas, etc. Se llegó incluso a contratar a jefes y tropas mercenarios de los mismos pueblos bárbaros, es decir, el mismo que te estaba atacando, en un vis a vis decían, bueno, a ver, oye, ¿podemos arreglar esto? En vez de atacarme, ¿por qué? Mira, no, te pago yo directamente ya. No hace falta que me robes, que me rapiñes, que me saquees. Te pago directamente, pero, ojo, de paso, te haces aquí fuerte e impides que los otros, sí, los que ahora has tenido contigo ahí de socios, de invasión, me los contengas. Esto se ha dado no solo en esta época de las invasiones germánicas, sino en toda la historia. A ver, desde a partir del siglo X, o sea, ya pasan 5 siglos, a partir del siglo X, no queda resto de imperio alguno sobre Europa. O sea, ni el romano, ni el carolingio, nada. La realeza, sin desaparecer, ha perdido todo su poder real y efectivo, y solo conserva una autoridad sobrenatural, escrita y custodiada por las creencias religiosas, remarcada por las leyendas que le atribuyen carácter religioso. Que si Dios apareció y lo nombró rey, lo ungió, etcétera, etcétera. Y solo conserva una autoridad remarcada de intermediación, es decir, se hace ver al pueblo que es una intermediación entre la única autoridad ontológica, que sería la del Dios, y la humanidad. Entonces, el pontífice, el puente, es el rey. Dios da su autoridad, de quien dimana toda autoridad, no habría otro tipo de autoridad, y siendo divina habría de ser buena, y habría de ser aceptada por todos, que nombra al rey, elige al rey.
una autoridad sobre todo remarcada por así, el rey, una intermediación entre lo divino y lo humano. Así el rey no gobierna, sino que su autoridad viene, se hace ver esto al pueblo, de Dios, y es materializado y concretado o implementado a través de unos pactos de vasallaje con los grandes señores, de los pactos de vasallaje con los grandes señores, O sea, esa autoridad de Dios al rey se materializa en estos pactos de vasallaje entre el señor y el vasallo, que a su vez se constituye el señor, etcétera, etcétera. Esos pactos de vasallaje. Con los grandes señores, aunque en realidad son estos quienes eligen y deponen dinastías y personas. Es decir, aunque en realidad no era Dios el que elegía la dinastía de tal para gobernar y ser monarca, no, sino que eran estos mismos, a través de sus gestiones, los que imponían, apoyaban en un momento determinado a tal familia, a tal dinastía, para acceder a la monarquía y destronar al rey. Y poner otro rey. En el plano micro, es decir, en el plano de pisar la arena, como se suele decir, en el plano micro, los pequeños nobles, este, y este, y este, y este, pues mantienen tribunales feudales que en la práctica compartimentalizan el poder estatal único, lo compartimentalizan en pequeñas células llamadas feudos, o marcas también que se llamaban, en pequeñas células. Continuaremos con esta reseña y vamos a tomar un descansito, ¿no te parece? Pero el tema se antoja interesante. Hay muchas cosas curiosas, muchos interrogantes sobre el feudalismo que Wikipedia nos irá desvelando. Hasta ahora, chicos.